Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues qué hermosa es la palabra de Dios. Todos los días nos tiene una enseñanza. Hoy vemos que el tema principal es sobre el reino de Dios. Reino de Dios. Jesús dice que hablaba en parábolas y muchos me preguntan: Padre, ¿qué es una parábola? Bueno, es un lenguaje literario. Ustedes saben que la Biblia tiene diferentes lenguajes, tiene poesía, tiene una manera de escribir también histórica, y una de las formas literarias que nos presenta la palabra de Dios, pues es precisamente la parábola, que son como historias, cuentos a veces que nos presenta Jesús para darnos una enseñanza. Bueno, yo cuando estaba leyendo esta palabra de Dios el día de hoy, se me vino a la mente cuando era niño en la escuela. Nos dejaron en la clase de biología o de ciencias naturales hacer un experimento con un granito de frijol, y nos lo ponían allí y lo ponías en un botecito, y allí le ponían unas gotitas de agua, y bueno, y veía uno, lo dejaba allí y dicen: va a producir, tenga paciencia. Y los niños, yo me acuerdo que lo ponía en mi casa y me cansaba mirando y decía: pues ¿a qué horas? Pues bueno, la maestra nos dijo que le pusiéramos agüita, le ponía la agüita y me quedaba allí y me dormía y no veía nada. Al siguiente día, cuando despertaba, veía que ya había salido algo verdecito. Dije: ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan preciosa! Bueno, así me regresaba a la escuela. Cuando volvía, ya veía que había crecido y dije: ¿a qué horas creció esto? O sea, porque uno está allí y a veces me quedaba allí observando por largos ratos y no veía que pasaba nada. Y yo decía: pues ¿a qué hora sucede?
Y bueno, ya hasta que crecen, y tiene que tener uno mucha paciencia para ver cómo surgía pues esta vida. O sea, hoy Jesús precisamente nos presenta la palabra de Dios, que dice: el reino de Dios es como la semilla que crece en la tierra. Jesús, recuérdense que le está hablando a gente que trabajaba en el campo, gente campesina que entendían. Dice: ¿cómo les hago entender la palabra de Dios? ¿Cómo les hago entender lo maravilloso del mensaje que Dios quiere traerles a la humanidad? ¿Qué dicen? Pues bueno, aquí precisamente esa semilla, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Es Dios mismo que la pone, no la deja. ¿Quién pidió la semilla? Pues nadie. Yo creo que ante esta semilla dice que cae en tierra, y la tierra deja pues poco a poquito, cuando menos lo espera. Tienes que tener paciencia para que germine, para que crezca, y después, más tarde, ya cuando se fortalece, ¿qué hace? Da fruto. Esto se relaciona a nuestra vida espiritual, nuestro caminar espiritual. Yo creo que ante la vida, ante la parte espiritual, yo veo que podemos encontrar dos actitudes que podemos tener nosotros. La primera actitud que encuentro muchas veces ante esta semilla que cae en la tierra, que es la palabra de Dios que entra en nuestra vida, hay mucha gente que la toma negativamente. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el otro día yo me puse a ver un video sobre Tierra Santa. Bueno, estaban explicando, y el que estaba haciendo el comentario pues fue hablar sobre el Jordán, donde Jesús fue bautizado. Y yo dije: yo estuve en ese lugar. Estaba tan emocionado hasta que hizo un comentario el muchacho que no se me hizo que era lo más sabio. Dice: aquí fue el lugar donde Jesús se bautizó. A nosotros nos bautizaron sin pedirlo, pero lo hizo de una forma negativa. Jesús viene, y yo dije: aquí a bautizarse. Y yo me preguntaba: ¿sabrá él qué significa ese bautismo de Juan el Bautista y el bautismo que recibimos nosotros, el que trae Jesús? El bautismo de Juan el Bautista, aquí voy a hacer un paréntesis para ustedes que aprendan, ¿sí? Es un bautismo de conversión, de cambio de vida. ¿Sí me doy a entender? Que vas en el camino un poquito equivocado, y Juan el Bautista dice: enderecen sus caminos, y usaba el agua como un signo de cambio, un signo de transformación. Jesús entra en un proceso de ser solidario con todos, decir: yo vengo con todos ustedes para salvarlos, para enseñarles un camino nuevo. Y el mismo Juan el Bautista dice: va a venir alguien después que yo, que nos trae un bautismo diferente. ¿Cuál es la diferencia? El bautismo del Espíritu Santo, que trae fuego. El Espíritu, del Espíritu de Dios. Dice: ese es un bautismo ya diferente, de adherirse a Dios. Bueno, cerrando este paréntesis, es nada más para decirles, pues, ¿cuál es aquí decía esta persona, me quedé yo pensando, dije: ¿cuál es el bautismo que recibimos? Pues yo les digo, pues es un bautismo, es un regalo que nuestros papás se dieron cuenta que es un recibir el Espíritu de Dios, recibir la palabra de Dios, recibir el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué papá no quiere eso para sus hijos? Cuando te das cuenta que es lo que recibes en el bautismo, no es que nomás va a decir: se le perdonó los pecados, sino que es llamado hijo de Dios, es parte de la familia de Dios. Hay personas, y que lo vi en un canto de un famoso cantor, que dice: me bautizaron, hicieron fiesta, y a mí no me invitaron, ni siquiera me preguntaron. Y yo les digo a ustedes: ¿ustedes pidieron la vida? ¿Por qué no reclamas acerca de la vida? Ustedes pidieron que los vacunaran cuando estaban chiquitos. ¿Por qué los vacunaron? Ahorita ya en esta vacuna ustedes deciden si quieres o no, es tu problema. Pero cuando estabas pequeñito, ¿por qué tus papás te vacunaron? Yo les puedo decir a muchos: a ver, ¿tú pediste amor?
Pues no, eso ya te lo dan. Ahorita que tú lo sabes, dices, gracias papá por amarme, gracias por quererme, gracias por cuidarme, gracias por vacunarme cuando estaba pequeñito, porque había la polio, había la viruela, la varicela y todo esto que podían matar a los niños pequeñitos, ¿o no? Y uno dice, yo no lo pedí, pero gracias porque fuiste precavido y me diste cosas hermosas. También pueden decir, ¿quién pidió estudiar? ¿Quién pidió ir a la escuela? Yo no pedí. ¿Qué hicieron mis papás? Usted va a la escuelita, vaya a aprender, quiero que conozcas. Ya uno después dice, gracias, mi papá me llevó a que estudiara, que fuera, que aprendiera cosas en la vida. Es igualmente, pues puede ser esa actitud de la semilla. Cuando uno recibe esta semilla de Dios, Dios nos da esta semilla. Puede ser una actitud que podemos tomar como aquel que dice, yo no pedí bautizarme porque déjame que crezca. Es una actitud negativa de la vida. Yo no pedí vivir y ¿por qué me das esto? O hay la otra actitud que nos habla la palabra de Dios. Dice, pues bueno, es una actitud positiva. ¿Cuál es? De agradecimiento. Te doy gracias, Señor, porque plantaste esa semillita de la bondad. Gracias porque me diste esa semillita del amor. Gracias porque mis padres me recordaron que debo de darte gracias y bendecirte en todo momento. Porque esa semilla, cuando tú la vas regando desde chiquito, los papás, si les van enseñando el amor a Dios, el respeto a Dios, el temor a Dios, el respeto a los demás, a nuestros hermanos, cuando tú le enseñas valores a tus hijos, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que va a dar, por lo general, da buenos frutos. Buenos frutos que va a dar. ¿Por qué? Porque es una semilla buena, pero tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia para que los niños vayan creciendo, vayan entendiendo. Muchos papás dicen, no, yo no llevo a mis niños a la escuela, pues deja que crezcan. No, pues yo no los bautizo hasta que ya estén grandes. Pues ya más grandes, ya, pues quién sabe si va a producir. La tierra se pone dura, se pone más fuerte, pues, que no los deja uno producir. Dice, desde niño hay que enseñarle a darle gracias a Dios. Me decía un jovencito que se iba a casar, y le dije, bueno, quería que lo casara, y le dije, ¿ya estás bautizado? Dice, mis padres no me enseñaron, no me bautizaron, padre. Mis padres no me hicieron amar a Dios porque me dejaron libre. Pero yo, ¿por qué me hicieron eso? Dije, pregúntale a tus papás. Y los papás, no, pues porque pues así es el mundo moderno. Y la modernidad, ¿qué te hace? Pues debería de ayudarte a ser mejor, no peor. Y lloraba, este joven decía, pero ¿por qué me privaron de eso? ¿Por qué me privaron de conocer a Dios desde pequeñito? ¿Por qué no sembraron esa semilla dentro de mí? Sí, yo veía a los demás, veía esta naturaleza tan hermosa, yo veía tantas cosas tan preciosas, pero no sabía cómo hablarle a Dios, cómo decirle a Dios, o no me decían que existe este Dios. Hoy me le da sentido. Yo creo que Dios nos ha plantado una semilla. Y esa semilla pues es que entra en tu corazón. Y allí tenemos que revisar nosotros cómo está ese terreno, cómo está esa tierrita. Si hay tierra buena, esta semilla, tenemos que tener paciencia, perseverancia. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer con la semillita? Como les decía, le tienes que poner gotitas de agua, tienes que cuidarla, tienes que dejar que crezca para que después produzca unos frutos. Que produzca frutos en abundancia. Esta primera parte de esta parábola del día de hoy, del Evangelio de Marcos, me hizo recordar una canción que yo cantaba cuando estaba en el seminario. Y bueno, se las canto, nomás la estrofa, que dice, y me recordé, dije, pues esto mira qué bonito, es de la parte de este Evangelio de Marcos. Y dice, es la palabra de Dios como semilla en el alma por Dios sembrada, y sé cómo se acepta en la vida
Da mucho fruto, poquito, nada. ¿Sí? Es la palabra de Dios que la venimos a escuchar todos los domingos o diariamente. Dice, es como una semilla. Esta es la semilla que viene a nuestra vida, pero según como tú la aceptes, según como tú la recibas, va a dar fruto. Va a dar fruto mucho, poquito o nada. Y allí tenemos ejemplos en nuestra historia de la iglesia, en nuestra historia de salvación. Tenemos personas que han aceptado el proyecto de Dios, esa semilla. María ha sido aquella que aceptó la palabra de Dios, aquella que Dios la eligió para un proyecto. ¿Y qué hizo? Claro que aquí estoy. Abrió su corazón completamente al amor de Dios y dejó que la palabra entrara a su corazón, y no solamente que entrara, que esa semilla fuera parte en su vientre y engendró al Salvador. Fíjense qué hermoso. La palabra se hizo carne, la palabra de Dios que habita en medio de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para hacernos la vida difícil? ¿Para hacernos la vida de cuadritos? No, para que nosotros produzcan fruto. ¿Qué nos dice el Señor? Yo quiero que ustedes sean santos como mi Padre Celestial es santo. ¿Y santo qué es? Es hacer la bondad. Lo que Dios nos enseña a ser bondadosos, dar frutos en abundancia. Bueno, este es el primer puntito que quería compartir con ustedes. Segundo, nomás son 3, no se me vayan a dormir. Segundo, hoy nos habla esta parábola. El reino de Dios es como la semilla de mostaza. Y aquí ya nos habla de algo más concreto. ¿Qué es la semilla de mostaza? ¿Qué significa esa semilla de mostaza? Pues el grano de mostaza es tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñita, dice, pero cuando uno confía en eso surge algo grande. Dice, es el más grande de los arbustos cuando crece. Dice que hasta los pájaros del cielo, dice, hacen nidos. ¿Qué nos quiere decir esto de qué es la semilla de mostaza? Si las han visto, es pequeñita, pequeñita, que se ve insignificante. Pero hoy Jesús nos recuerda, el reino de Dios es así, que lo ves insignificante, pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Me recuerdo, a mí me pasó cuando yo iba, después de 6 años de ser ordenado sacerdote, me habían mandado a hacer mi primer trabajo, a las vocaciones, a estar con los jóvenes. Pero yo me había preparado muchos años para ir a misiones, para ir a África. Y finalmente, después de 6 años, me dicen, Padre Jorge, ha sido asignado para ir a Malawi y a Zambia. Yo me llené de gozo, de alegría. Yo estaba trabajando con jóvenes, con diferentes grupos, y cuando de repente yo compartí mi alegría, dije, ya me dieron mi destinación, ya me destinaron a África. Cuando se me acerca alguien muy allegado en la iglesia, que trabajaba allí mucho y me conocía, y me dice, ay, Padre Jorge, ¿usted para qué va a ir a África? ¿Cómo se va a perder ese talento allá en África? Allá, ¿qué va a hacer en África? Gente insignificante que ni saben leer, gente que vive allá en la selva. ¿Para qué? Aquí lo ocupamos, aquí hay mucho trabajo. Yo me le quedé mirando y ya me empezó, no, Padre, usted tiene que hacerle como, dice, el llamado que Dios nos da. Dice, yo lo veo que usted tiene que ser como el patrón de una empresa. Usted es como un patrón de una empresa que ¿qué? Pues dice, le dice a los trabajadores, ahorita les enseño, dice, les voy a enseñar la palabra de Dios y todos te tienen que escuchar, porque si no, ustedes les dicen, pues pierden su trabajo, adiós, váyanse. Y así va a llegar la palabra de Dios rápido a todos los rincones. Y le dije, ¿tú eres catequista? Sí, Padre, yo soy el coordinador de la catequesis en mi parroquia, usted me conoce, y me pusieron a nivel regional. Y yo le dije, ¿y tú tienes esta mentalidad? Le digo, pues tú sí eres muy inteligente. Dice, saliste más inteligente que una persona que vino hace 2000 años y comenzó al revés. Y
Y le dice, padre, ¿qué persona? Dije, ya se me olvidó el nombre. ¿Y qué hizo esa persona? Que le digo, pues él empezó sencillito, enseñó, llegó pobre, escogió a pescadores, escogió a gente sencilla, ignorante. Y dije, y no empezó la empresa con un reino grandioso, con poder, con dinero, con tantas cosas. No, empezó de una manera sencilla y simple. Dice, pero ya se me olvidó quién era. Ya sé que se levanta y se me fue. Le dije, ¿cómo es? Pues precisamente, imagínense, un catequista coordinador regional, que era que tener esta mentalidad que no entendemos el Evangelio. El Evangelio nos lo dice claro Jesús. El reino de Dios es como la semilla de mostaza, pequeñito, empieza pequeño, pero tenemos que tener confianza, porque para Dios nada es imposible. Con Dios todo se puede lograr. Si es el proyecto de Dios, podemos salir adelante. Ese proyecto de Jesús, como Jesús se encarna, Dios se encarna, pues eso es rebajarse, es empezar como de nada, y luego nace pobrecito, pues nace sencillo, sin ir a las mejores universidades, a las mejores familias. No, Jesús, que es frágil, un niñito que nace en Belén. Belén es un pueblito, no crean que es la gran maravilla del mundo, no, es un lugarcito sencillo. Y más en el tiempo de Jesús, pues no había tantas cosas. No nació en Jerusalén, nació en Belén. Fíjense, ¿qué pasa? Después Jesús, para empezar este proyecto del reino de Dios, escoge a gente sencilla, a campesinos, a pescadores, a cobradores de impuestos que eran no bien vistos en la comunidad. Empieza con ellos. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar que el reino de Dios pues es algo grande, algo maravilloso. Es el Jesús que nos enseña que nosotros tenemos que ser semilla, que tenemos que tener un corazón sencillo. Por eso dice, dejan que los niños se acerquen a mí, o sean como niños, no aniñados, porque muchos de ustedes se vuelven aniñados así. No, el niño que es simple de corazón, noble, sencillo. Nosotros los mayores somos los que los echamos a perder a los niños, con nuestras ideas, con nuestras mentalidades, con nuestros complejos, con nuestros miedos, se los metemos a los niños. Y eso se los digo, ¿por qué? Porque precisamente un niño, tú déjalo caminar en un lugar oscuro, no le da miedo. Si el papá le empieza a decir, o la mamá, cuidadito, allí está el cuco, allí está, ya el niño ya, le metiste un miedo en la vida. ¿Quién se lo metió? Pues tú, papá, tu mamá. Si tú le dices, Dios es un castigador, pues él va a crecer como Dios que me va a matar, pues. Es el Dios que si tú le dices, Dios te ama, Dios te quiere, Dios camina contigo, Dios es amoroso, tú eres los predilectos de Dios. ¡Qué hermoso! Esto es lo que nos enseña hoy Jesús. Dice, la palabra de Dios, el reino de Dios es precisamente como el granito de mostaza, chiquito, insignificante, pero crece grande. Y esto es lo que vemos en la iglesia católica. ¿Cómo empezó? Chiquitita, con 12 apóstoles. ¿Y qué es? Es grande hoy en día, aunque todavía necesitamos llevar esa semilla de esperanza en el mundo entero. Y tenemos que tener paciencia, tenemos que tener pues esa fe tan grande como Jesús nos enseña. Tiene una fuerza el amor de Dios. La semilla de Dios, ¿qué es? ¿Cuál es la semilla de Dios? La semilla de Dios es el amor. La semilla de Dios que implanta en nuestros corazones es el perdón, la misericordia, la justicia, la paz, el respeto. Es allí que esto, si nosotros dejáramos que la semilla de Dios entrara en nuestra sociedad, el mundo sería diferente, distinto. Tu hogar, si tú dejas que la semilla de Dios entre en tu casa, ¿cuál es esa semilla? Del amor. Vas a ver los frutos alrededor tuyo, de tu familia, de tu comunidad. Pero si tú pones otro tipo de semillas, pues no vas a ver sus frutos. Deja que el amor de Dios crezca en nuestra vida, y no solamente que se desarrolle, que se fortalezca, para que dé frutos. Y esos frutos los veamos pues
en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, en la comunidad misma. Bueno, y finalmente, pues hoy, el evangelio de hoy termina Jesús diciéndonos aquí a través de el evangelista de Marcos, que nos dice que Jesús llamaba a sus discípulos y les explicaba a solas las parábolas. Jesús a estos que estaban aquí les quiere explicar cuál es el sentido, pues, de echarle ganas en la vida. Jesús nos llama también a solas a nosotros. Jesús nos quiere hablar a nosotros, nos quiere enseñar cuál es el camino de la vida, cuál es el camino de la verdad. Me daba gusto escuchar en estos días a una personita que tiene a alguien que se cambió de la fe católica y se hizo pentecostal, y es muy querido esta persona con esta familia, y le dije, ¿y le has intentado evangelizar? Evangelizar no es pelear, es enseñarle. Y comenzó a decirle esta persona la manera que le enseñó, porque me llamó y me dice, Padre, gracias por el consejo que me dio. Dice, comencé a decirle, no me creas a mí, no me creas porque tú le estás creyendo a tu pastor. ¿Tú lees la Biblia? No, pero esto y esto y esto. A ver, esas son palabras que te está poniendo otra persona. ¿Tú has escuchado esa palabra? No. Entonces, no me hagas caso a mí, no le hagas caso ni a esa persona que te enseña. Lee la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Y dice, y esta persona juraba y perjuraba, dice, no, yo nunca vuelvo a la iglesia, esa iglesia, bueno, que hablaba de cosas terribles, pues, pero finalmente dice que le llamó en la noche este personaje y le dice, ¿sabes qué? Ya estuve leyendo, ya estuve investigando y tienes razón, me puedes seguir enseñando, me puedes seguir mostrando. Y dice esta persona, no me creas a mí, no le creas ni al Padre, si quieres, cree en la palabra que está escrita, lee. Deja que Dios entre a ti, porque si no nos volvemos fanáticos. Si tú no dejas que el amor de Dios, la semilla de Dios entre en tu vida, te vuelves pues una persona que en lugar de construir, destruye y crea malestar en los demás. La palabra de Dios es aquella que va a dar vida en abundancia. Jesús llama a sus discípulos para decirles, claro que en el camino de seguir a Jesús no todo es fácil. También va a haber hierbas, va a haber la cizaña que va a entrar en tu corazón, en tu vida. Pero estén siempre parados para quitar esa cizaña de nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, la oración. Por eso Jesús dice, oren para no caer en la tentación. Y orar es dejar que la lluvia del amor de Dios entre en nuestras vidas. Dejar que el fertilizante de nuestra vida sea el amor, el perdón, la misericordia, que sea Dios mismo que nos haga crecer. Y quiero concluir el día de hoy, pues ya nomás recordándose, si ustedes plantan en su casa peras, ¿qué van a recibir? Peras. Si ustedes plantan naranjos, ¿qué van a recibir? Naranjos. Si ustedes plantan odio, división, ¿qué vas a recibir? Pero si tú plantas la semilla de Dios en tu vida, en tus hijos, va a ser Dios mismo que nace en tu corazón. Así sea. Amén.